Ahora vamos a ver un objeto más que es la cámara. La cámara, vamos a sacar una, pues se saca pues desde el menú agregar como todos los demás objetos, seleccionamos la cámara, entonces pues nos aparece aquí en algún lado de la vista 3D la cámara. Bueno, nos ha salido aquí abajo porque tenía el cursor 3D ahí abajo, así que la vamos a encuadrar. La forma más rápida de encuadrarla es con la vista 3D nos colocamos la vista que nos interesa encuadrar y pulsando la combinación de teclas Control Alt 0, el 0 del teclado numérico del teclado, el 0 numérico, Control Alt 0. Y entonces ya más o menos pues tenemos ya una primera aproximación al encuadre que queremos. Esta es la forma más rápida que hay. Si queremos ajustar, afinar un poquito más el encuadre, pues le damos a mayúsculas F y podemos ajustar moviendo el ratón el encuadre y cuando lo tenemos pinchamos el ratón en el botón izquierdo y lo soltamos. Bueno, pues teniendo aquí seleccionado una cámara que hemos sacado, aquí en el panel de propiedades podemos ver las propiedades de la cámara y para ello nos vamos aquí a la pestaña donde está la cámara. Teniéndola seleccionada aquí en la vista 3D o aquí arriba en el panel listado, pinchamos en la cámara y nos salen todas sus propiedades. Bueno, pues es como una cámara cualquiera con alguna diferencia, es decir, aquí podemos tener la vista perspectiva, pero también nos permite hacer una vista ortogonal del mundo, algo totalmente antinatural, pero te lo permite hacer. O una vista panorámica. Aquí tenemos también los parámetros de distancia focal. Si queremos la distancia focal en milímetros o en grados de campos de visión, podemos desplazar el centro del plano focal, podemos decirle la distancia mínima y máxima a la que entran, en la que se ven los objetos. Es decir, aquí tenemos un inicio de 0,1 unidades Blender, cualquier objeto a menos distancia no saldría. Igual que el final, cualquier objeto a más de 100 unidades de distancia de la cámara tampoco se vería. Vamos a verlo. Aquí tenemos una serie de objetos. Vamos a aumentar este valor. Vamos a ver cómo dentro de poco vamos subiendo, vamos viendo cómo se dejan de ver los objetos. Están a 16, algo menos de 16 unidades de distancia. Bueno, pues eso quiere decir que la cámara solo ve desde 17 unidades a 100. ¿Vale? Si queremos que se vean los objetos, tendremos que reducir el recorte del inicio. Yo generalmente este valor lo dejo en su valor por defecto, lo pongo en 0. Luego el final, si por ejemplo hay objetos a más de 100 unidades que queremos que se vean, pues es tan fácil como aumentar el valor, pues lo aumentamos a 1000 por ejemplo. Seguimos bajando, aquí tenemos más ajustes de cámara, aquí tenemos una serie de presets de cámaras que ya hay en el mercado, ¿no? Como pues una Blackmagic o una Canon, una GoPro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un montón. Si no queremos usar estos ajustes, pues podemos definir nosotros los nuestros, como el tamaño del sensor. Le damos aquí en milímetros, aquí lo pone, el tamaño del sensor en milímetros. Bueno, y otras propiedades que vamos a ver en la pestaña de cámara que nos puede interesar es aquí abajo pues la profundidad de campo. Por defecto la cámara enfoca todo desde 0 hasta el infinito. ¿Vale? Todo lo que esté en su campo de visión sale perfectamente enfocado. Pero nosotros le podemos definir un punto de foco, le podemos dar unos valores para su diafragma, ya sea en formato radio o en formato f-stop, podemos usar los dos. Le podemos decir si el diafragma es perfectamente circular o si tiene láminas, la rotación, si rotamos las láminas del diafragma, bueno, en fin. Y le podemos decir que el foco esté a una distancia fija, aquí dándole una distancia fija, o le podemos decir que enfoque a un objeto concreto. Aquí podemos coger, por ejemplo, el cuentagotas y podemos seleccionar el cilindro. Entonces siempre estaría enfocado el cilindro. Bueno, estos resultados se verían en el render, no se ven en la vista 3D. Otros parámetros, por ejemplo el de la exposición, nos tendríamos que ir a la pestaña de render. En la pestaña de render, aquí bajando abajo, vemos aquí opciones de película, podemos subexponer y sobreexponer la imagen. Y esto sería aquí en este valor. Un valor de 1 quiere decir que es una imagen normal, sin subexponer ni sobreexponer, pero valores más grandes sobreexponen la imagen y valores menores a 1 subexponen la imagen. Bueno, esto en cuanto a los parámetros de la cámara. Hemos visto ya cómo encuadrar rápidamente la cámara. Nos colocamos donde queremos enfocar, ¿vale? Vamos a poner la vista sólida, por ejemplo. Queremos encuadrar aquí, Control Alt 0 y ya tenemos una aproximación rápida al encuadre que queremos. Si queremos, podemos también mover la cámara.
y podemos moverla utilizando las herramientas de transformación normales, la de mover, rotar, escalar, como la de cualquier objeto. Y bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Una manera puede ser usando la vista cuádruple. Pinchamos la vista cuádruple, con lo cual aquí tenemos aquí arriba nuestro encuadre, y en estas otras vistas, vamos a poner por ejemplo el modo estructura, podemos ir con la cámara seleccionada, podemos ir moviéndolas, la cámara todas las vistas, lateral, la superior o la frontal. Y bueno, pues simplemente pues transformando la cámara, rotando y moviéndola, pues podemos conseguir el encuadre que queremos. Esta es otra forma de encuadrar. A mí esta me parece un poco farragosa, pero hay gente que la usa. Y bueno, hay otra forma más, ¿vale?, de encuadrar. Vamos a desactivar la vista cuádruple, que es marcando esta casilla de aquí, fijar cámara a vista. Si nosotros, por ejemplo, navegamos por el espacio, podemos más o menos encuadrar como nosotros queremos las cosas y luego pulsando, como os he dicho antes, control al cedro para fijar el encuadre. Pero si marcamos esta casilla, el encuadre de la cámara va a estar siempre ligada a la vista. Es decir, siempre, o sea, nosotros vamos navegando por el espacio como si nada y siempre nos va a fijar la cámara a esta vista. Bueno, pues según lo que vayamos a hacer, de los gustos personales de cada uno y tal, pues esta opción puede estar bien. Yo no acostumbro a usar esta mucho, pero bueno, hay gente que sí, así que bueno, eso ya os dejo a cada uno que elijáis el sistema que más os guste para mover y encuadrar la cámara. Es muy fácil, al principio a lo mejor os puede costar, requiere un poquito de práctica, pero es muy fácil encuadrar una cámara. Y una cosa más, podemos tener más de una cámara en una escena. Entonces, bueno, vamos a añadir otra cámara a nuestra escena, vamos a ponernos la vista frontal, porque podemos tener tantas cámaras como queramos. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, ¿vale?, vamos a sacar una cámara más. Bien, perfecto, aquí tenemos la cámara, vamos a encuadrar esta segunda cámara. Para poder encuadrar esta segunda cámara tenemos que convertirla en activa, y con estar seleccionada simplemente no es suficiente para convertirla en activa. De momento, la cámara activa es aquella cuyo triangulito que está encima, que es el tally, está sólido. Si nos fijamos, esta cámara tiene el tally de encima, el triángulo es transparente. Entonces, para convertirla en activa tenemos que activarle el tally. ¿Cómo? Pues pulsando control 0. Pulsando control 0 nos metemos en esta cámara y vemos que se le ha activado el triángulo, ¿vale?, el tally. Entonces ya tenemos esta cámara como activa. Bueno, pues fijamos nuestro encuadre, el que queramos, por ejemplo le damos a control al 0 y afinamos un poco nuestro encuadre. Entonces ya tenemos dos cámaras. Tenemos una aquí y otra aquí. Para seleccionar la activa, seleccionamos la que queremos y control 0. Y esta se convierte en la activa. ¿Que queremos activar la otra? Pues seleccionamos la otra, control 0. Y convertimos en activa la otra. Es importante saber cuál de las dos cámaras es la que está activa en cada momento, porque es esa la que va a producir la imagen del render. Si ahora en esta escena renderizásemos esta imagen, el render sería el producto de esta cámara. Este sería lo que veríamos en nuestro render, este encuadre, y no el otro. Si quisiésemos ver el otro, tendríamos que seleccionar la otra cámara, convertirla en cámara activa y entonces renderizaríamos, al pulsar el render, esta imagen. Y por cierto, las cámaras no se ven, es decir, si yo coloco esta cámara aquí en medio del encuadre de esta otra, cuando yo renderice, esto no se va a ver. Las cámaras son invisibles.